bueno, estoqueo, la gente está haciendo una práctica un tanto desleal en relación a las compras, sin pensar que si se contagia a su vecino porque no tiene lavandina para desinfectar su hogar, se va a contagiar él también. Y por otro lado hay especulación, por el lado, según algunos sostienen, de los comerciantes y supermercadistas. Estamos en comunicación con Jorge Colina, economista. Muy buenas tardes, Jorge, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, vemos estas situaciones de argentinos corriendo, pero se ven en otros lugares del mundo, corriendo a comprar, especulando, comprar hoy porque eventualmente no conseguirán mañana, algunos lo querrán revender y otros por el temor a que se acabe la producción, por ejemplo, de alcohol en gel o lavandina. ¿Cómo perjudica a la economía esto? No hay que asustarse ni desesperarse. La producción de alcohol es una cosa bastante simple que las empresas pueden producir masivamente. Lo que sucede es que había un stock de alcohol y de pronto la gente se fue a comprar y obviamente se compraron todo el stock que había, pero la economía puede producir alcohol en todo lo que la población necesite. Ahora, Jorge, producto de limpieza. El problema con el desabastecimiento de alcohol en gel es un problema que repercute en la economía local más allá del temor y las necesidades de la gente, o el hecho de que uno de los productos, de los componentes del alcohol en gel venga de China, complica esa producción. Sí, señalan que posiblemente hay problemas en la provisión de insumos para hacer el alcohol en gel, pero esto se va a solucionar, digamos. Hacer alcohol en gel no es un medicamento que alguien tenga un monopolio, que sea una cosa muy complicada. Un medicamento que alguien tenga un monopolio, que sea una cosa muy complicada. Esto se va a solucionar y la gente va a tener alcohol y va a tener alcohol en gel. Lo que pasa es que justo en este momento puede ser que haya algunos faltantes porque digamos, ocurrió una cosa extraordinaria. Ahora hay faltante de lavandina, hay faltante de otros desinfectantes, hay faltante de toallas de papel para cocina y faltantes de papel higiénico también. Sí, cuando las empresas que producen eso vean que hay demanda de eso, van a producir más. O sea, ellas ganan dinero produciendo eso y van a producir más. Por eso digo, estamos en una situación extraordinaria que esto se va a superar. Ahora, Jorge, ¿van a producir más a mayor precio dada la demanda creciente? Seguramente que sí, y seguramente que sí, además en una economía que es inflacionaria, con lo cual no sabemos cuál es el aumento de la especulación y el aumento que corresponde porque los costos aumentan. Este es el costo de haber tenido una economía inflacionaria. Cuando nos sucede una emergencia con lo que estamos viviendo, la inflación obviamente es un problema más. Es decir, entonces, que de alguna manera esta lógica de especulación por parte de los consumidores que retienen mercancía y la suba de precios por parte de quienes producen esos productos, ¿ese es el principal y el impacto más directo en la economía? Por ahora sí, el impacto en la economía va a ser que hay estos faltantes, pero digamos va a haber aumento de la producción de esos faltantes, no es que van a faltar. Y seguramente van a venir con aumentos de precios, pero bueno, estamos casi acostumbrados los argentinos y vivimos en inflación. Ahora, la decisión del gobierno de controlar el precio, por ejemplo, del alcohol en gel, ¿es una decisión que beneficia al consumidor y al mercado de estos productos esenciales o lo complica? Las autoridades lo único que pueden hacer es acordar con los grandes fabricantes de alcohol en gel, si ustedes quieren, a la puerta de salida de fábrica. Una vez que el alcohol en gel va por el sistema de comercialización, ya cada comerciante lo vende al precio que puede o que le alcanza. En definitiva, no es lo mismo un alcohol en gel en la ciudad de Buenos Aires, donde acá están los centros de producción, que un alcohol en gel en Jujuy. En Jujuy va a ser más caro porque hay un gasto de transporte. O sea, no puede haber un solo precio para un mismo producto, cuando incluso tiene diferentes marcas, y menos en una situación donde todo el mundo lo quiere tener, el producto. Jorge, esta aceleración del consumo, ¿no? Estaba, de alguna manera, la recesión hacía que la actividad económica estuviera frenada, que hubiera poca plata en el bolsillo de los consumidores y que no estuvieran gastando. El hecho de que la pandemia está acelerando cierto tipo de consumos, ¿beneficia de alguna manera en otro sentido la economía? No, beneficia a los que producen los bienes que la gente demanda por la crisis, o sea, los de limpieza, lavandina, alcohol en gel, todo eso, pero perjudica a otros porque la gente se sustituye consumos. No es que tenía ahorros y sale a comprar las cuestiones de limpieza, sino que está comprando menos de otras cosas. Claro. Podríamos decir que lo no perecedero, el hecho de estoquear latas de tomate, de arvejas, eso que no se vence, las pastas, va en contra de otro tipo de producciones.
digamos, la gente consume más eso, seguramente que está consumiendo menos otras cosas. Posiblemente productos perecederos como serían las verduras o frutas. Hay una cuestión que tiene que ver con que, bueno, cómo impacta la crisis económica la crisis de esta pandemia, ¿no? Este parate que se propone en relación a cómo controlar la epidemia, aislarse socialmente implica frenar la economía. ¿Están calculando ustedes qué tipo de impacto económico va a tener ese parate? Es muy difícil saberlo, digamos, es casi tirar un número, es ponerse a adivinar. Vi que los economistas andan diciendo un 3%, un 4%, pero creo que lo más importante acá es no hay que parar la economía. No hay que parar la economía. No hay que pararla, hay que seguir trabajando y hay que seguir viviendo y hay que saber cuidarse, pero no podemos frenar la economía por la enfermedad, porque entonces el remedio va a ser muchísimo más costoso que la enfermedad. Las personas que se contagian ciertamente tienen una tasa de contagio muy alta, pero todavía no tenemos una situación tan seria como la que tienen en Europa. Tenemos 60 personas, vamos a llegar a 60, y los argentinos somos 40 millones. Sí. Y lo peor de todo es que la mitad de las familias no tienen un empleo asalariado registrado, con lo cual uno dice, bueno, tiene una empresa que le va a pagar el salario. La mitad de las familias en Argentina tienen un jefe de hogar que es o un empleo en negro o un cuentapropista. Claro, que si no va a trabajar, no come. Y eso le va a ser mucho peor que el coronavirus. Ahora, son problemas distintos, ¿no? Quiero decir, pienso en China, que tuvo esta pandemia ya hace unos meses instalada en ese país, y cómo fue creciendo la curva exponencial de contagios. En un momento China frenó su economía para poder frenar el virus. ¿Es una cuestión de tiempos, de timing, la idea de tomar una decisión económica tan radical? China ha sido criticada por la severidad de su medida, de eso de encerrar a todo el mundo y no dejar salir. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha celebrado y de alguna manera felicitado al gobierno del sacrificio del pueblo chino para frenar esta epidemia. Sí, claro, pero el pueblo chino digamos, no es una república ni una democracia. No, eso tiene sin muchas duda. Libertades, por eso lo pudo hacer. Pero son otras cuestiones, digo, si la curva de contagios amerita en algún momento la decisión de frenar la economía, ¿en ese sentido, en ese punto se justifica? Hay que pensarlo, porque mucha gente que ni siquiera está expuesta al riesgo la va a pasar muy mal, como decimos así. Recién la mitad de las familias viven de la informalidad, son pobres, viven del cuentapropismo. Si ellos no van a trabajar, los dejan encerrados en las casas, la van a pasar muy mal. Entonces ese es el costo que hay que sopesar. Ahora, Jorge, hay subsidios a los sectores más vulnerables, se ha lanzado la tarjeta alimentar, hay comedores escolares abiertos para que los chicos de sectores vulnerables puedan recibir su ración diaria alimenticia, por lo menos de lo básico, para nutrirse. ¿Eso no logra de alguna manera paliar esta realidad para poder eventualmente aplicar medidas más extremas, llegado el caso de que sea necesario para controlar la epidemia? Sí, ¿Se está gastando plata en esos sectores? De hecho, muchas familias que hoy están recibiendo la tarjeta alimentaria reciben 4.000 pesos. Pero esa familia seguramente que tiene otra fuente de ingreso porque el marido o la mujer sale a vender algo y tiene un ingreso informal. Si le sacamos ese ingreso informal con 4.000 pesos, obviamente que va a ser muy insuficiente. Y me viene bien esto que dijiste, bueno, los chicos no van a clases, pero aquellos que van a la escuela a comer siguen yendo a comer. Claro. Por lo cual el criterio es, aún cuando esté el riesgo, a comer tiene que ir a comer. Sí. Lo mismo, un trabajador cuentapropista o un trabajador en negro, primero tiene que comer y después cuidarse del coronavirus. El FMI recomendó reducir impuestos, por ejemplo, y dar alivios regulatorios, estímulos fiscales y monetarios. ¿Ese sería un modo de compensar el eventual parate económico que se produce por esta pandemia? Lo que pasa es que los países normales, que no tienen inflación, ellos tienen una contención monetaria, ellos no emiten porque sí. Entonces lo que dice el Fondo Monetario es, muchachos, ustedes están en una pandemia, están en una situación de emergencia, hace 15 años que venimos emitiendo, ese remedio no lo tenemos. O sea, nuestro problema es que emitimos demasiado. Y cuando vienen estas situaciones, cuando necesitamos tener oxígeno fiscal, obviamente que no lo tenemos. Ahora, Jorge, el gobierno está planteando también que va a emitir para de alguna manera activar el consumo y la economía en este marco. ¿Es una medida? No sé si es razonable, pero me parece que es la única. Porque el Estado no tiene crédito, nadie le quiere prestar, el Estado está en déficit, con lo cual lo único que le queda es emitir. Ganar tiempo para la pandemia es, una vez superada la pandemia, haber condicionado muy fuertemente la marcha económica de la Argentina.
Claro, yo creo que deberíamos aprender los argentinos que no podemos ser tan irresponsables de tener un Estado que durante 60 años fue deficitario, que tenemos un problema de inflación crónica, porque cuando pasan estas cosas, ahí nos damos cuenta que estamos sin Estado. ¿Sin Estado por qué? Porque tenemos un Estado que está quebrado, no tiene crédito, y lo único que le quiere hacer es emitir una moneda que le sirve de muy poco, y después nos lamentamos de que los precios suben, porque en realidad es que no tenemos moneda, y tenemos un Estado que gasta por encima de sus posibilidades. Jorge, la última cuestión. Hablamos mucho de la responsabilidad de los ciudadanos en esta cosa del acaparamiento de alimentos y, por otro lado, de la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios, de los productores y también de los comerciantes a la hora de, en medio de una crisis como una pandemia, ir subiendo precios? Y no sabemos si los precios suben por la pandemia o por la inflación. Ese es el gran problema. Porque si nosotros no tuviéramos inflación, sí podemos decir cómo puede ser que el alcohol en gel hoy esté 10% más caro que la semana pasada. Claro, y al precio, en situación sin pandemia hubiese subido igual. Pero la inflación venía contenida en enero y febrero, de acuerdo con las cifras divulgadas por el INDEC. Estaba reprimida. Claro. La habían bajado con el tema de congelar tarifas, de congelar los precios regulados. Pero los precios que no eran regulados venían creciendo por arriba del 3%, como ya venía de antes. Igual la gente en el supermercado está constatando subas de entre el 20 y el 25% en algunos productos. Eso está muy por fuera de la lógica que tenía la inflación en estos primeros meses del año. Sí, cuando pase, digamos, el susto de la gente y dejen de ir a comprar, eso se va a mantener. Pero por eso digo, ¿hay una responsabilidad de los empresarios y de los famosos formadores de precios? Depende, digamos, cuando todo el mundo va a comprar un bien, ese bien tiende a subir el precio porque la gente está dispuesta a pagar la suba. Es decir, a alguien le dicen un alcohol en gel, 1.000 pesos, hay alguien que lo paga. Al pagarlo lo convalida al precio. Ahora, entonces ¿tiene sentido, dado una crisis de salud como esta, con productos esenciales como la lavandina, el alcohol en gel, que el gobierno regule ese precio en el marco de que esa lógica del mercado de fijación de precios termina impactando en la justicia distributiva de un producto tan básico como un desinfectante para cuidar la salud? El gobierno puede regular el precio, puede poner un precio determinado, un precio de referencia, digamos, pero la verdad que el comerciante después sube ese precio y la gente se lo compra, el precio va a ser el que se transa en el mercado. Pero los precios cuidados tienen un tope, ¿no se podría imaginar algo así? ¿O destruye eso, produce un daño muy irreversible en el mercado? Digamos, la gente va a comprar, la gente si necesita el alcohol en gel lo va a comprar por arriba del precio que diga el Estado. Es exactamente igual que el dólar. Digamos, el Estado dice que el dólar sale 60, pero la verdad que la gente lo compra 80. Es la misma lógica entonces. Es la misma lógica. Una lógica especulativa y buscar la máxima rentabilidad posible o el máximo beneficio posible, tanto del consumidor como de quien produce o vende el producto. Claro, es como un acuerdo, digamos, el que tiene el producto, obviamente lo quiere vender más caro para ganar más, y el que no lo tiene lo quiere tener y está dispuesto a pagar más. Bueno, una lógica que atraviesa aún una crisis de salud como esta pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias, Jorge Colina. A ustedes, Luciano. Muy buenas tardes. Tomamos un avión y nos vamos a China. Vamos a hablar de China con Patricio Houston. Muchísimas gracias, Patricio, por estar aquí. Gracias por la invitación. Patricio es analista internacional, especialista en China, investigador del Observatorio Sino-Argentino. Bueno, pandemia arrancó en China y China está logrando bajar la curva significativamente, los contagios, la curva de contagios en ese país. Se cuentan, sobran los dedos de una mano para